Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza, con el mensaje. Eh, el tema pues lo he titulado Claudicar en dos pensamientos y vamos a basar la enseñanza en el libro de Reyes, en Primera de Reyes 18. Vamos a hablar acerca del pueblo de Israel, cómo se encontraba en aquellos días. Muchas veces hemos hablado de este tema, pero hoy pues quisiera compartírtelo, quisiera que te fuera de bendición. Yo creo que pues Dios te va a bendecir. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro, le pedimos a Dios que nos hable, que lo necesitamos mucho. Señor, necesitamos mucho, Señor, de tu ayuda, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Realmente solamente tú puedes, Señor, hacer entender en el corazón del hombre, Señor, esta tu palabra, Señor, que tiene vida, que son palabras de vida eterna, Señor. Y nosotros estamos necesitados, Señor, te pido mucho de tu ayuda, te pido mucho de esa gracia, Señor, que necesitamos, que quites toda distracción, Señor, toda oposición, todo aquello que nos impida, Señor, poder entender, comprender, y aún ponga las palabras, Señor, exactas, y que nos hable, Señor, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, de acuerdo a la necesidad que tenemos, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a darle lectura. Dice el verso 17, 16, dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Hasta ahí vamos a dejarle para poder explicar. Vemos que Elías, ¿sí? Dice que, nos menciona primero a un servidor del rey Acab, ¿sí? Que es Abdías. Dice que va a encontrarse, tiene un encuentro con Elías, ¿sí? Le platico un poquito los pasajes anteriores. El rey Acab había mandado a buscar a Elías, ¿sí? Porque él pensaba, ¿sí? Él culpaba a Elías de que todo lo que estaba pasando, ¿sí? En Samaria, en Israel, era por culpa de Elías, ¿sí? Que esa aflicción que estaban viviendo, ¿sí? La gravedad del hambre, la culpa lo tenía Elías, ¿sí? Entonces él lo había mandado a buscar, y en toda la tierra, ¿sí? No lo había encontrado, ¿sí? Entonces, cuando Abdías lo encuentra y le dice que le haga saber que Elías quiere hablar con el rey, imagínese cómo se sintió esa presión, cómo se sintió Abdías. Dice: mira, te hemos estado buscando y todos han dicho y han jurado que no te han visto. Y ahora yo aparezco al rey y le digo que te vi, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, estaba expuesta a su vida, ¿sí? Pero vemos también algo que dice, es que cuando yo me vaya, tú vas a desaparecer, Dios te va a llevar a otro lugar. Entonces Elías le dice: no será así, sino que hoy me voy a presentar ante el rey.
Dice el pasaje 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Como le decía, el rey Acab culpaba a Elías de lo que estaba pasando. Y quiero que veamos el pasaje para poder reforzar, para poder comprobarles. El capítulo 18:1 dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. ¿Qué estaba sucediendo ahí? No había llovido. Anteriormente Elías había profetizado, le había profetizado al rey que no iba a llover hasta que Dios le mandara a Elías para que lloviera, ¿sí? Mostrándole, haciéndole ver que había un Dios el cual tenía el control sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, este pasaje nos hace ver que había un hambre muy grave, ¿sí? En Samaria. Era tan grave el hambre que el rey mandó a buscar donde había arroyos, pastos verdes para los caballos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. El rey Acab le dice a Elías, mira, tú eres el culpable de que estemos en esta condición, ¿sí? Tú eres el culpable de que estemos pasando hambre, tú eres el que estás turbando a Israel, ¿sí? El que está trayendo esta aflicción. Vemos que el rey no veía que él tenía una autoridad en ese lugar y que por causa de su pecado, por causa de la manera en que había dirigido al pueblo, todas esas consecuencias había venido. Entonces podemos aquí ver que muchas veces la persona tiende a justificarse, ¿sí? Podemos ver aquí como el rey no reconocía su condición, no reconocía que él había sido. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros, de que el estar dándole la espalda a Dios, el no estar viviendo de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a como Él lo dice, tomamos decisiones equivocadas y después vienen las consecuencias. Y podemos culpar a otras personas. A nosotros no nos vemos, nosotros que tomamos la decisión, que hacemos esas cosas, nos vemos inocentes, ¿sí? Yo no hice nada, yo no tengo la culpa, lo tiene aquel, lo tiene Elías, ¿sí? Entonces vemos que Elías le responde, verso 18, él respondió, yo no he turbado a Israel. O sea, le dice, mira, yo no he traído este alboroto, yo no he traído esta aflicción, esta causa, esta escasez, este hambre, yo no soy. Dice, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Bien, desde que se dividió el reino de Israel, sí, desde que el rey Salomón se desvió y cuando el reino pasó a su hijo Roboam, desde ahí usted puede ver que Israel no busca a Dios, no vuelve su corazón. Usted puede leer cada historia de los reyes que vivieron, que fueron 6 reyes, usted puede leerlos y se va a dar cuenta que hicieron lo malo. Dice la Biblia, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron como Jeroboam, los pecados de Jeroboam, ¿sí? Sin en cambio usted lee el libro lee acerca de los reyes de Judá y se va a encontrar con pasajes donde dice que tal rey hizo lo recto, que su corazón fue perfecto, ¿sí? Aunque no todos, pero sí hubo reyes que buscaron a Dios. Entonces lo que vemos aquí, que habían pasado, si es correcto decirlo, 6 reyes, 6 reinados, donde estos reyes no habían buscado a Dios, ¿sí?
donde le habían dado la espalda a Dios, y aún su padre no había también buscado. Entonces cuando a él le tocó reinar, pues fue peor el reino de él. ¿Por qué? Porque permitió que su esposa tomara el control del reino, ¿sí? A pesar de que cuando se desvió el reino, el rey Jeroboam levantó altares, ¿sí? Levantó becerros para adorar, para que Israel adorara en ese lugar. Cambió lo que Dios había dicho, que solamente en Jerusalén, en Judá, tenía que adorar. Para retenerlos metió la idolatría, y eso es lo que hacía el pueblo. Pero cuando entra el reinado de Acab, la reina, su esposa, que era hija de un rey de los sidonios, de los sirios, él mete a los Baales y a la diosa de Acera, ¿sí? Entonces es peor la condición en la cual Israel se encontraba, porque adoraba a muchos ídolos, a muchos dioses, el cual la condición en la cual se estaban encontrando, en la que estaban viviendo, pues era por causa de darle la espalda a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Dice verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongas fuego debajo. Hasta ahí le dejamos. Bien, entonces vemos que el pasaje 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaráis vosotros en dos pensamientos? Bien, vemos que es convocado el pueblo, ¿sí? El rey reúne a todo el pueblo, la autoridad que tenía, ¿sí? Y vemos que Elías se dirige al pueblo y le dice algo. Y ese es el tema de lo que estamos hablando. ¿Hasta cuándo? O sea, le pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Bien, ¿cómo se encontraba el pueblo? Se encontraba en esta condición, ¿sí? Estaba claudicando. La definición de claudicar, dice que una definición es amplio: es acabar por ceder a una presión, a una tentación. Estaba viendo otro significado, y en ese significado, que se me pasó a anotarlo, pero les platico un poco,
dice que es más profundo, ¿sí? Y dice que es cojear, ¿sí? No mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces pone el ejemplo de esa persona que está incapacitada, que no puede mantener el equilibrio y tiene que bajar, ¿sí? Entonces es un ejemplo de lo que podemos entender cómo se encontraba el pueblo. Podemos ver el pueblo que se encontraba en esa situación, ¿sí? Servía a Dios, servía a Jehová, pero después servía a los ídolos, ¿sí? Estaba inestable, no se mantenía, no estaba firme, no tenía una sola decisión, ¿sí? Entonces, es una manera en la cual podemos entender cómo se encontraba. Y quizás puedo llegar a pensar que pudiera ser, porque acordémonos que cuando la reina Jezabel mete toda la idolatría y levanta a los profetas de Baal y de Acera, ¿sí? Podemos ver que ella da muerte a todos los profetas de Jehová, a todos los hombres, aún también Elías tuvo que huir, ¿sí? Entonces también encontramos que hubo personas piadosas que eran parte del ejército del rey Acab, que ocultaron a los profetas. Entonces podemos entender un poco que había una presión, ¿sí? Que estas personas, quizás por miedo a la autoridad, ¿sí?, de perder la vida, ellos lo hacían de esta manera, ¿sí? Servían a Dios, pero también servían a los ídolos, ¿sí? Y esto puede también sucedernos o puede estarnos pasando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la persona es de doble ánimo, o sea que la persona no toma una decisión, si no está firme, no se mantiene estable, con firmeza, no persevera en algo, ¿sí? Entonces, estas personas quizás por miedo, por la presión, si me convierto, si me dan cuenta que en verdad voy a amar a Dios, voy a adorar, pues me van a quitar la vida, entonces le hago de esta manera. Entonces llegó un momento en el cual ellos ya no podían decidir, no decidían, y entonces Elías los tiene que confrontar y decirle: ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo te vas a mantener de esta manera? ¿Sí? Les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. O sea, le estaba diciendo a Elías: mira, toma una decisión. Si tú crees que Dios es el Dios verdadero, si Jehová es el Dios verdadero, mira, síguele, toma la decisión y síguele. Y si tú crees que que Baal es el Dios, bueno, toma la decisión y síguele. Pero no te mantengas de la misma forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba agradando a Dios. El mantenerse así, no agradamos a Dios, ¿sí? Como dicen otros predicadores, no amamos a Dios, no disfrutamos a Dios, pero tampoco se disfruta el mundo, ¿sí? Y no quiero decirle con esto de que se vaya al mundo y lo disfrute, pero es algo que estaban ellos viviendo. Entonces, como le decía, esto puede sucedernos a nosotros o podemos estar en esa situación, ¿sí? Yo he conocido personas o he platicado con personas que ellos han tenido un testimonio, ¿sí? Un testimonio de Dios, de ellos mismos han salido y la manera que ellos lo comparten bendice. Muchas personas, he escuchado muchos donde dicen: mira, yo me encontraba así, fui a varios lugares, varios médicos, varias personas y no me ayudaron. Y como pude, yo le rogué a Dios, yo le pedí, yo sé que hay un Dios verdadero. Y le pedí, y mira, pasó algo al poco tiempo, mi familiar se compuso, o yo me compuse, ¿sí? O sea, ellos relatan experiencias donde están convencidos completamente de que Dios los ha ayudado. Sin embargo,
cuando uno les empieza o les empieza a escuchar más, ellos no toman una decisión. Creen en el Dios del cielo, el Dios verdadero, pero no dejan los ídolos. Pero siguen yendo al lugar donde adoran los ídolos, ¿sí? Siguen siendo católicos y dicen, mira, pues yo sigo yendo allá. Yo sé que no son nada, yo sé que no escuchan, pero pues es lo que me enseñó mi papá, mis padres. O sea, han tenido una experiencia, un testimonio muy hermoso que Dios les ha dado y ellos no se han querido convertir. ¿Sí? No han querido dejar la idolatría. Así hay muchos, sí, así hay muchas personas. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Pero también podemos ver, también podemos aplicarlo de esta manera, que muchas veces tenemos pecados, ¿sí? Hay pecados en el cual nosotros amamos mucho, ¿sí? Es el ídolo, es lo que más abrazamos, es lo que más queremos y no lo queremos dejar. Y durante la semana, el fin de semana venimos, adoramos a Dios y está bien, escuchamos la palabra, pero salimos de aquí y nos volvemos nuevamente al pecado. Y nuevamente volvemos a ese pecado, la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la amargura, todo lo que dice la Biblia, todo lo que está mal, volvemos. ¿Por qué? Porque nos da placer, porque le da placer al hombre, ¿sí? La persona no se encuentra en eso, está claudicando, ¿sí? No ha tomado una decisión, o si la persona ha tomado la decisión, no quiere mantenerse firme, no quiere perseverar. Sí, hay una lucha, hay una tentación, sí, porque ese es el significado de la palabra claudicar, hay una resistencia donde la persona es invitado a hacer lo malo, sí, tenemos un enemigo, un adversario que es el diablo, Satanás. Pero no buscamos a Dios para que Él nos ayude, no vamos a Él, no le pedimos de su fortaleza, de su gracia para poder vencer y terminamos siendo derrotados, ¿sí? Y terminamos siendo vencidos por el pecado, nos domina y lo volvemos a hacer. Entonces aquí vemos a Elías confrontando al pueblo y diciéndole, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces podemos ver que, aparte de confrontarlos y hacer ver la condición del pueblo, podemos también ver la misericordia de Dios aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de tanta maldad que había hecho el pueblo, a pesar de que durante muchos años el pueblo no había vuelto su corazón a Dios, como le mencionaba al principio, como Judá lo hacía, no los destruyó, ¿sí? No trajo juicio, sino al contrario, podemos ver la misericordia de Dios ocupando a Elías para convencer al pueblo de que solamente Él es el único Dios verdadero y que quería salvarlo. Y más adelante lo vamos a ver. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Es lo que le decía, que también se buscaba convencer al pueblo de que solamente hay un verdadero Dios. Sí, podemos ver la misericordia de Dios abriéndole los ojos a este pueblo que estaban equivocados. Sí, que mucho tiempo habían
le habían dado la espalda, que la decisión que habían tomado o la manera en cual vivían no estaba bien, ¿sí? Entonces vemos que Elías busca también desenmascarar, ¿sí? Dejar a los falsos profetas lo que ellos eran, ¿sí? Entonces vemos que se prepara el holocausto, ¿sí? Empiezan a preparar un holocausto, una ofrenda, y la intención aquí era el Dios que respondiera, el Dios que iba a responder, ese iba a ser el verdadero Dios. Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más, invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongas fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritar en alta voz, porque Dios quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Bien, podemos ver que Elías le da la oportunidad a los profetas, sí, le da la oportunidad a ellos, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, ¿sí? Les da la oportunidad, ¿sí? Les da la oportunidad de que ellos puedan convencer, puedan ¿cómo decir la palabra? Demostrar, ¿sí? Demostrar que Baal era Dios, ¿sí? Se le da la oportunidad. Sin embargo, vemos ellos desde la mañana, empiezan a hacer su ritual, prepararon todo el animal, ellos lo prepararon y empiezan a danzar y empiezan a cortarse, ¿sí? A herirse, ¿sí? Esa era la manera en la cual ellos ofrecían esos sacrificios. Sin embargo, vemos que no hay respuesta, ¿sí? No responde. Entonces, Elías, al ver todo eso, empieza a burlarse de ellos, ¿sí? Entonces le dice, dancen más rápido, grítenle, despiértenlo. A lo mejor está de vacaciones, a lo mejor está meditando. Entonces vemos a Elías sabiendo que realmente, pues como dicen, eran charlatanes, no había verdad, ¿sí? Entonces vemos a Elías que empieza él a actuar. Vemos el pasaje 29 dice, el 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Bien, aquí hay otro pasaje otro punto que quiero tocar, ¿sí? Cuando vemos que Elías se acerca y dice a todo el pueblo, o sea, el pueblo se acerca a Elías, toda la multitud está ahí, y dice que cuando ve el altar, la condición en la cual se encuentra el altar, dice que estaba arruinado. Entonces, el altar pues era una estructura sobre la que se ofrecían sacrificios, y esa estructura, ese lugar donde el pueblo ofrecía sacrificios a Dios, estaba todo destruido. Habían pasado mucho tiempo, ¿sí? No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero estaba abandonado, estaba arruinado, ¿sí? Las personas
ya no ofrecían sus sacrificios del pueblo. Quisiera que viéramos el Éxodo 20:24. Dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Este pasaje lo vemos en Éxodo, el mandamiento que le da a Dios a Moisés de cómo iba a ser el altar, y que de ahí se iba a ofrecer sacrificios a Dios, ¿sí? El pueblo ofrecía sacrificios cuando pecaba para poder estar en paz, ¿sí? También encontramos que dice que era un lugar, cuando se ofrecían los sacrificios, la presencia de Dios venía, los visitaba. Entonces aquí lo que podemos ver, podemos compararlo, ¿sí? Que el altar en nuestros días, pues es nuestra comunión con Cristo, ¿sí? Es nuestro corazón, nuestra comunión, ¿sí? Vemos en el pasaje que Elías encuentra el altar arruinado, y lo que hace él, dice: y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, ¿sí? Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Vemos que Elías restaura, ¿sí? Reedifica, construye, vuelve otra vez a hacer que esté en la condición el altar para volver a ofrecer ese sacrificio, ¿sí? Entonces le decía, hoy en la actualidad pues no tenemos altar, así físicamente ya no está, ¿sí? Pero podemos, no sé si sea correcto decir, compararlo, simbolizarlo. ¿Qué es nuestra comunión con Cristo? ¿Sí? Así como el altar estaba arruinado, que ya no había la comunión, ya Dios no los visitaba al pueblo, así también podemos encontrarnos nosotros, ¿sí? No tenemos comunión con Cristo, ¿sí? Por causa del pecado, por causa de vivir de esa manera, estar claudicando en dos pensamientos, no tomar una decisión firme, realmente no tenemos una verdadera comunión con Cristo, no le conocemos, ¿sí? En la comunión con Cristo podemos conocerle a Él íntimamente. ¿Por qué? Porque a través de la oración, a través de la comunión, de la palabra, conocemos a Dios, conocemos su carácter. A través de esa comunión, Él nos guía, nos habla, nos enseña, ¿sí? Entonces, muchas veces, el encontrarnos de esta manera, también nos encontramos de que no hay una verdadera comunión con Jesús, ¿sí? Podemos hacer obras, sí, podemos leer la Biblia, podemos orar, pero realmente no hay una verdadera comunión, ¿sí? No está ahí Jesús guiándonos, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos saber? Cuando tenemos problemas. Muchas veces cuando tenemos problemas, pasamos situaciones difíciles, no hay esa confianza para correr a Cristo y decirle todo lo que tenemos. No podemos descansar en Él, ¿sí? A lo mejor si lo hacemos, vamos, pero nos damos cuenta que hay algo que está estorbando, que es el pecado. Sabemos que no estamos bien delante de Dios, y Dios en su misericordia nos ayuda. Pero aquí lo que estamos viendo, muchas veces nuestra comunión está destruido. Está destruido. Algunos, desde que dejaron de ser niños, está destruido. Sí, como los reyes que dejaron de buscar a Dios mucho tiempo. Entonces,
Para algunos, pues puede que se han aligerado, ¿sí? Y ya no mantienen esa comunión. Pero aquí vemos que Elías viene y vuelve a reedificar, a construir, a ponerlo en esa condición que se debe, ¿sí? Pero también vemos que también Elías pone 12 piedras, ¿sí? 12 piedras que era el testimonio del pueblo de Israel, de cada tribu, ¿sí? Que simbolizaba cada tribu, y del pacto que Dios tenía con Abraham, con Israel, ¿sí? Que Él era su Dios, ¿sí? O sea, diciéndole, mira, Dios Dios aún quiere estar con ellos, ¿sí? Dios los está buscando, ¿sí? Esa es la promesa, ¿sí? De que fueron ellos quienes se apartaron, pero Dios ha estado siempre ahí buscándolos, ¿sí? Hablándoles. Bien, y dice que edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que aún el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Responderme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prender a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Bien, vemos que cuando cuando le toca la oportunidad a Elías, ¿sí? Vemos que él empieza a preparar, ¿sí? La leña, prepara el buey, el animal, ¿sí? Y para hacerlo más difícil, ¿sí? Para demostrar que Jehová es el verdadero Dios y que no hay nada imposible para él, manda a que se le eche agua, ¿sí? A que ahí en el altar alrededor, que se le hace una zanja, que se le eche agua, y lo hacen una y otra vez, ¿sí? Entonces, Elías no duda, ¿sí? Elías busca complicarlo más. Él tenía confianza, él sabía que Dios estaba con él y que iba a responder, ¿sí? Entonces él lo pone más difícil para que el pueblo pueda ver que solamente Jehová es Dios y que para él no es nada difícil, porque pudiera ser que alguien dudara del pueblo, ¿sí? Era convencer al pueblo del Dios único y verdadero, ¿sí? Podemos ver que Elías ora en presencia de Dios y Dios le responde, ¿sí? No lo deja avergonzado. Vemos que viene el fuego, viene Dios, consume el sacrificio, el holocausto, y consume todo, ¿sí? Todo queda consumido, la leña, dice que el agua, todo quedó bien seco. Algo sobrenatural sucedió. Y dice que algo que quisiera también recalcar, dice que
el 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme, que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esto es lo que también podemos encontrar, ¿sí? La misericordia de Dios, la finalidad, el propósito, el cual se hizo ese sacrificio, ¿sí? El poder volver, convencer al pueblo de que estaba en un error, de que estaba equivocado, le estaba dando la espalda, poder convencer al pueblo de que esos ídolos no tienen ningún poder, no son nada, y que solamente Dios es el único, Jehová es el único Dios verdadero, ¿sí? Es hacerlos volver, ¿sí? Para que el pueblo pudiera tomar la decisión, ¿sí? Decidiera de solamente servir a Dios, seguirle a Él, ¿sí? Entonces vemos que Dios responde. 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La reacción del pueblo es que queda convencido, es que reconoce que realmente se habían equivocado. Se le quita esa venda de los ojos, el cual ellos habían confiado, y ellos empiezan a glorificar a Dios, reconocen que estaban equivocados. Y también vemos pues las consecuencias de los falsos profetas, ¿sí? Que fueron decapitados. Entonces aquí pues el mensaje es poder entender cómo el pueblo se encontraba en aquellos días, ¿sí? Y cómo esa manera de vivir, esa manera inestable, esa manera de estar claudicando, de no tomar una decisión, pues no es aceptable delante de Dios. Si alguno de ustedes así se encuentra, si se identifica, mira, la palabra es para que usted tome la decisión y usted siga a Dios, no es para que se vaya al mundo completamente, ¿sí? Es convencerle, es darse cuenta que esa vida no está agradando a Dios. Es también poder ver y entender que a pesar de cómo somos, a pesar de cómo hemos sido, la misericordia de Dios no se ha apartado de nuestra vida, ¿sí? Ahí está Dios con nosotros buscando convencernos una y otra vez, ¿sí? ¿Con qué propósito? Dice la Escritura, para hacer volver el corazón, para que nuestro corazón se vuelva a Él, convencernos de que Él es nuestro creador, es lo único que importa, ¿sí? Para dejar de hacer lo malo, ¿sí? Espero que esta palabra te haya bendecido, Dios te haya hablado, espero que te sea de bendición. Vamos a dar gracias, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, quiero agradecerte, Señor, por tu palabra, Señor, que es eterna, Señor. Como vimos al principio, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Señor. Y hoy lo que hemos hablado, Señor, pues ese es el propósito, de que podamos convertirnos, Señor, a ti, de que podamos abandonar, Señor, nuestra vida pecaminosa y poder, Señor, buscarte con todo nuestro corazón, para poder conocerte, Señor, para poder restaurar ese altar, Señor, esa comunión contigo, Señor. Te doy muchas gracias por tu palabra y te pido, Señor, que no te vayas, Señor, como aquellos hombres que iban camino a Emaús, Señor. Que no te vayas, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros. Que tu palabra nos siga bendiciendo cada día. Que nos ayude, Señor, a vencer el pecado, las tentaciones, Señor, que no claudiquemos, Señor, que no seamos de doble ánimo, Señor. Te agradezco mucho, Señor, por tu presencia y por cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.